Buenas tardes a todos. Yo soy Paco Ferrer, soy sacerdote diocesano de aquí de Valencia. Llevo 4 años aquí en Valencia porque antes estuve 6 en Perú, en Lima. Y un poco, pues la idea es contaros mi testimonio de mi estancia allí en Lima. A ver, cada experiencia es distinta. No existen 2 experiencias iguales. Entonces, los que ya estáis varios años, ahí tendréis, yendo a distintos países, incluso, pues tendréis distintas experiencias. Pero al final sí que es muy importante que todos seamos conscientes de que salimos desde la delegación de misiones. Cuando hablamos de misiones, significa, pues, lo hacemos en nombre de Jesús, de Jesucristo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nos vamos a encontrar con gente, sobre todo religiosos, religiosas, con las que están allí, los cuales están allí en los distintos países por motivos de la fe. Porque un día escucharon la llamada que Dios le decía, bueno, pues te quiero allí, quiero que des tu vida allí, que vivas allí, que compartas y que lo des. Desde ahí, pues yo también tuve esa experiencia personal. La tuve mientras estaba en el seminario y me vino por el testimonio de otros misioneros que venían al seminario todos los años a contarnos lo que ellos hacían en los distintos países. De ahí surgió mi vocación misionera. Y cuando tuve ocasión, pues fui 6 años y no descarto volver a ir. Pero de momento, como sabéis, como he dicho, llevo 4 años aquí de nuevo. Estuve 6 años en Lima, entonces os voy a contar un poco la realidad de Perú y de Lima. Estuve desde el año 2010 hasta el año 2017. Lima, la capital de Perú, tiene alrededor, porque no todos están censados, muchos no, de 9 millones de habitantes. Y recoge, evidentemente, pues gente de todo Perú, como cualquier capital. Y de la misma manera que aquí en España, pues cada región somos más o menos diferentes, no es lo mismo un andaluz que un vasco, pues allí pasa exactamente igual, solo que más acentuado. Allí hay, bueno, más o menos, hay 3 realidades muy distintas y que se diferencian por los territorios además. Lo más interior en Perú es la selva, es una realidad cultural. En el centro está la selva, la montaña, la sierra. Son distintos. Y la costa, donde está Lima, pues también es otra realidad. Pero es cierto que Lima como tal, pues recoge todas las culturas. Y junto con estas culturas, además, están también, recordemos que en el origen, cuando llegan los españoles, llegan también los esclavos de origen negro. También ellos tienen una cultura propia, aunque se han mezclado mucho, pero se identifica tanto en costumbres como en comida, etc. Al mismo tiempo, también hay cultura china. Hace 100 y pico de años también llegaron muchos chinos allí. También existe, se han fusionado, todos ellos más o menos se han fusionado, y también japonesa. Por tanto, es un país multicultural en este aspecto. De tal manera que cuando estás hablando con una persona, tal vez captas, entiendes, aunque hable castellano, entiendes algo, y cuando hablas con otra persona, tal vez te quedas un poco al principio y dices, ¿está diciendo lo mismo o no está diciendo lo mismo? Porque evidentemente entre ellos pues están sus diferencias. Bien, pues yo fui a la diócesis de Caraballo. Lima tiene 4 diócesis. Está dividido entre 4. La parte norte, que son 3,5 millones de habitantes cuando yo estaba, ahora pues aquello sigue creciendo. Dividida en muchas parroquias. Las parroquias allí son enormes en terreno y en habitantes, porque no llevan tantos años, casi todos son parroquias muy nuevas, porque Lima ha crecido sobre todo en estos últimos 50 años. Entonces, conforme se va creciendo, igual que ellos van construyendo sus casas, pues se van construyendo las parroquias. Y bueno, pues cada parroquia, exactamente igual que aquí, pues hace lo que puede en cuanto a tareas tanto pastorales como sociales. Después, lo mismo, hay congregaciones religiosas,
que algunas se dedican a la enseñanza, otras a otro tema, pero cada cual va aportando lo que quiere y así pues va construyendo. Yo estuve en una parroquia llamada Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros, en Perú se tiene muchísima devoción, es patrono también de Perú, juntamente con Santa Rosa y creo que también San Martín de Porres, pero en cuanto a devoción, el Señor de los Milagros, que en sí es un cuadro pintado, que además ellos hacen procesiones en el mes de octubre. Me tocó una parroquia de la parte norte, una parroquia que ahora sí que podemos ir viendo fotos mientras voy hablando. Cuando alguien llega a Perú, perdón, a Lima, del resto del país, construye su casa, empieza a construir su casa en un terreno que él mismo se coge. A veces son incluso mafias que traen de otros lugares, o sea, les cobran a la gente por darles un terreno que es del Estado, ¿eh? Y entonces, de repente vienen 1.500 familias de un día para el otro y construyen. Entonces, coges un terreno de a lo mejor de 5 metros y ahí empiezan con chabolas, con maderas, y están por lo menos viviendo así, por lo menos 10 años, sin agua y sin luz. Y eso es muy general en toda la ciudad de Lima, pero no solo en la ciudad de Lima, en el resto del país también. Por tanto, eso es algo muy normal, muy habitual. De tal manera que tú en un mismo lugar vas viendo casas más o menos acabadas y chabolas, muy cerquitas unas de otras, muy cerquitas. Así era un poco el terreno. Esto se puede ver, bueno, esto es allí donde yo estaba. La parte más alta siempre es la parte más pobre, porque son los últimos que han llegado. Claro, conforme van llegando, van cogiendo terreno y se ven unas pequeñas casitas allá arriba, sí. Pero así es todo. Bueno, eso sería una foto de los primeros años, pero cuando me vine, esas casitas ya subían hasta arriba, hasta el pico. Van cogiendo. Claro, la forma de picar la piedra es quemando neumáticos. ¿Sí? Queman neumáticos y eso rompe la piedra. Entonces pueden quitarla. Pero claro, pensemos en la contaminación que estamos respirando continuamente. Allí es desierto, Lima es desierto, es costa, no llueve en todo el año y entonces súmale al polvo, porque hay muchas calles sin asfaltar, al polvo se convierte en negro por la contaminación, no solo de los neumáticos que se queman, sino de los coches mismos que llevan. Hay mucha contaminación. Bien. Bien, es otra zona, se desplaza mucho con las mototaxis. Estos son mototaxis que te desplazan. Es muy, salvo aquellos que son peligrosos en el conducir, pero es un buen invento para ir a lugares más cercanos. De hecho, yo me movía, porque la parroquia tiene una sede junto con 7 capillas. Entonces, la forma de moverme por allí era a través de las mototaxis. Sus fiestas, ¿veis? Este tipo de fiestas a la Virgen de las Nieves, pero es gente que vino hace 50 años de una región y se trajo su fiesta. Esto lo tienen mucho. Aquí en Valencia no es tanto, no es normal que la gente de los pueblos traiga su fiesta a la ciudad, no es normal. Allí sí. Antes se hacía. Exacto. Pues aquí sí, entonces de tal manera que cuando tú vas por Lima siempre hay fiestas. Siempre hay alguien que está haciendo alguna fiesta a cualquier santo. Y esta era una de las fiestas. Y en este caso son trajes típicos de la sierra, porque ahí sí que conservan la cultura y el baile y el vestirse con la ropa típica que en la sierra aún la llevan de diario, pero en la ciudad no. Pero bueno, es más o menos todo este tipo de fiesta. Ahí por la noche seguimos. Ahí está la fiesta a la Virgen de las Nieves. Estas son unas primeras comuniones. Bueno, esa es la parroquia, la sede principal. En cuanto a la pastoral, pues más o menos es como aquí. Más o menos como aquí, pero como os he dicho, las parroquias son muy grandes, entonces tanto niños como jóvenes hay muchísimos, muchos. Proporcionalmente no hay más que aquí en España, pero imaginaros que aquí en Valencia, ciudad,
5 o 7 parroquias fueran solo una, pues entonces, 7 parroquias hay mucha gente, podríamos sacar mucha gente. Entonces, pues lo mismo ahí, eran muchos turnos de comuniones, de confirmación, en cuanto a la pastoral. Allí existía la pastoral familiar, que aquí se da en algunos lugares. En la parroquia donde yo estoy, por ejemplo, se lleva adelante la catequesis familiar. En Torrent también sé que se lleva, que es una catequesis específicamente para los padres. Y los padres son quienes la transmiten a los niños. Esto es un método que surgió en Chile, que luego se expandió también por Perú y en algunos lugares pues la conservan. Bien, esto es una oración de jóvenes que estamos haciendo en el Salón de Actos. Donde yo estuve, pensemos, tenía ya 50 años. 50 años, uno va construyendo poco a poco, va arreglando más o menos su casa. Ya hay algunos del barrio que ya tienen ocasión de poder estudiar en la universidad, porque sus padres pues, han ahorrado mucho, trabajan mucho y lo consiguen. Algunos, algunos. No llegan a ser, no son clase media, porque clase media en Perú hay muy poquita, hay muy poquita. Las diferencias son muy grandes, o es bien multimillonarios, muy ricos, que son una minoría, pero la mayoría es gente pobre, y clase media apenas existe muy poca. Además, el trabajo, el 70% del trabajo de todo el país es informal. Si el 70% de la población trabaja así, claro, los recursos, los medios que tienen pues son muy malos, tanto a nivel de sanidad como a nivel de colegios, claro, no puede ser. Y después, esto les impide poder ahorrar, viven al día a día. Decimos, uy, ¿por qué no se acostumbran a ahorrar? Es verdad que la gente que viene de la sierra sí que tiene esa experiencia, pero eso es una cultura agrícola. El agricultor no sabe si va a tener cosecha o no. Y entonces, claro, aprende a ahorrar por supervivencia. Claro, el que ha venido de la sierra más o menos sabe ahorrar, pero el que no, a veces no solo no saben, sino que no pueden. No pueden porque además los trabajos que tienen muchas veces se lo impiden. Bien, os decía la multitudinaria ahí, es una pequeña foto, pero eso es el Domingo de Ramos, que yo creo que es el día del año que más gente viene a la iglesia, el Domingo de Ramos, en todo Perú, en todo Perú. De hecho, nosotros lo hacíamos en la calle porque en la iglesia no caben, hay miles de personas. Y como en mi parroquia, en el resto. Son muy religiosos, ¿eh? Perú es muy religioso. En general, todos los países latinoamericanos. Me imagino que cada continente tendrá su religiosidad muy típica, muy propia, pero el latinoamericano es muy religioso, tan religioso que casi no hay ateos, casi no hay. Cualquier persona, bueno, pues le surge esa religiosidad natural y por eso también hay tantas sectas. Porque o eres católico, o eres evangélico, o eres de cualquier secta, que hay miles de sectas distintas porque son muy religiosos, de por sí, son muy religiosos. Bien, acompañando en un Vía Crucis por el barrio, también primeras comuniones. Una de las capillas, esta capilla que se ve muy nueva, pero es del barrio más pobre que tenía. También, a ver, mi parroquia estaba en el cerro, allí a la montaña le llaman cerro. Y la parte más baja es la parte más antigua y la parte más alta siempre, como ya he dicho, es la parte más nueva, son los últimos que han llegado al barrio, por tanto la más pobre. Entonces, normalmente siempre las partes más altas son las más pobres y en algunos lugares no se llega con coche, tienes que ir a pie, ¿por qué? Porque no hay calle, son caminitos o sendas para poder llegar hasta allí arriba. Bien, pues esta es la parroquia, aunque era como capilla, como templo, era más nuevo porque lo pagaron una donación de Estados Unidos hace años, pero era la gente más pobre de este barrio. Ahí está, al fondo está la parroquia y aquí, bueno, fiestas, ya os he dicho que hay para todos, en la parroquia también, había mucha fiesta. Y aparte de las fiestas propias tradicionales, pues la fiesta de la catequesis, la fiesta de fin de curso, para todo hay fiestas, son muy festivos.
y muy alegres en ese aspecto, ¿eh? Les gusta festejar mucho. Sí, lo único que se está hecho en azulejos, ahí en la pared misma. Pero que se cayó. No, el original está pintado. Y el que hay dentro del templo también es un cuadro pintado. Así que el que se saca en procesión es un cuadro pintado. Bien, ahí con las danzas, siempre para toda fiesta, siempre hay danzas. Ensayan mucho. Una de las misas ahí en la explanada, fuera del templo. Ese es el barrio, como veis. Ahí sí que se ve muy bien. El templo ese templo tiene 50 años, tiene locales parroquiales muy buenos, muy buenos. Y toda la parte de arriba, como veis, al fondo son todo chabolitas de madera. Y esto está al lado. Pero bueno, al fondo del cerro del final también es todo igual, ¿eh? Alrededor, ese barrio tenía alrededor, porque ya os he dicho que muchos no están censados, pero alrededor de 90.000 habitantes. Para imaginarnos, es como si todo ese barrio fuera en habitantes del tamaño de Torrent. Y solo hubiera una parroquia, bueno, hay capillas, ¿no? Pero entonces, claro, pues siempre hay gente. Un Via Crucis en Semana Santa. Les gusta también escenificar mucho, y especialmente a los jóvenes. En este caso, pues, era una mezcla entre escenificación y meditación del Via Crucis. Una de las capillas, esta es la parte más baja. Esta también es la parte más alta, como os decía. Estos son los últimos que llegaron al barrio. La luz sí que llega muy pronto, bastante pronto, pero el agua no. El agua llega en camiones, tienen que pagar por el agua y además es un agua de peor calidad, más cara y de peor calidad. Eso es un problema. Un problema para todo, como sabéis. Sin agua, no solo para beber, sino para la higiene. Es un gran problema. Un gran problema en todo esto. Aquí teníamos un comedor social para ancianos. Cada parroquia, como os he dicho, se organiza como puede. En esta parroquia pues teníamos un local que ahora ya está restaurado, aquí no está viejito, pero conseguimos restaurarlo también con ayuda de aquí de España. Y pues se daba de comer solo los domingos para ancianos del barrio. Alrededor más o menos de 50 ancianos, más o menos, comían ahí. Pensemos que allí, tristemente, hay muchos comedores sociales en todo el barrio, ¿eh? En todo el barrio, que a veces el ayuntamiento apoya con arroz o con patatas o con tal, y es una especie de acuerdos tipo asociaciones con el ayuntamiento y tal, y están organizados en mi barrio, ese barrio, bueno, es muy grande el barrio, pero más de 25 comedores sociales había por todas partes. Todas partes lo veías ahí. ¿Por qué? Porque realmente mucha gente realmente no tiene para comer. Entonces la comida era súper barata, pero claro, tan barata que a veces también tampoco era muy nutritiva. Y eso, porque a veces te hacían espaguetis con un poquito de carne, pero la carne no se veía. Entonces, la gente vivía así, sobrevivía de esta manera. Aquí están los ancianitos. Si era el comedor, como os he dicho, ya pudimos restaurar también el local, dignificar un poco aquello. La parroquia. También es muy costumbre en Perú, en las parroquias, una forma de sacar dinero para las distintas necesidades, tanto pastorales como sociales de la parroquia, es hacer un bingo. Cuando decimos un bingo, esto dura todo el día. Es una actividad que dura todo el día. En este caso nosotros teníamos una buena explanada. Al mismo tiempo que ya antes se han vendido todas las tarjetas del bingo, hay actuaciones musicales que suelen venir gratis y hay tipo feria, pero hecho por los catequistas, por los voluntarios, para vender y sacar dinero. Y es todo un día muy festivo, donde se regalan pues, también muchos premios, lavadoras, electrodomésticos, tal, durante todo el día. Se saca mucho dinero y eso ayuda a mantener un poco pues, todas esas tareas. Este es el templo por dentro, este era el templo por fuera.
Es que he ido cambiando porque después ya lo pintéis y será de otro color. Ahí está, ¿veis? Es el mismo. Pero ahora ya es de otro color. Así que No, el problema es que al no llover está muy sucio. O sea, en un año el polvo negro lo ensucia todo. De todo. Entonces tendrías que estar continuamente pintando para que estuviese bien. Ahí está en esa foto recién pintado. Pero bueno, al cabo de un año o dos ya estaba fatal. Bien, este es el Señor de los Milagros. Este es el Señor de los Milagros, que dicen que es la procesión más multitudinaria, no la de mi parroquia, sino la del origen del santuario del centro de Lima, de toda Latinoamérica. Procesión, y es posible, ¿eh? Porque cuando es la fiesta, no sé, hay miles. Yo no he ido nunca porque me agobia tanta gente, ¿no? Pero hay miles de personas. Más fiestas aquí. Estos son los chicos del coro. La fiesta de Santa Rosa. Bien. Esto un poco sobre la ciudad. Entonces, en la ciudad, evidentemente, como en todas partes, hay barrios ricos y la mayoría son barrios pobres. Entonces, esta es una parte norte que es barrio norte. Pero claro, la sorpresa es que esta imagen de las casas y todo esto son kilómetros y kilómetros en Lima. Y en el resto de Latinoamérica, por las fotos que yo he visto, pues es similar. Vamos a ver ahora fotos, por ejemplo, de la sierra. Es otra realidad, la sierra. Donde en muchos lugares se habla quechua, en la sierra de Perú. Bien, ahí vemos unas casas. Estas que tienen el techito así es porque son más viejas. Tienen techo. Estas son más nuevas. Los techos son más de uralita. Ahí tiene otro nombre, la uralita. Calamina le llaman allí. Y bueno, en la sierra sí que llueve. Entonces, la calamina y la uralita suele ser a veces de metal, pero claro, es mucho ruido. Si llueve mucho, si estás abajo, pues imaginaros, el calor y frío no aísla, ni calor ni frío aísla. Pero así viven. Estas casitas aún están pintaditas, pero esto ya es un pueblo de montaña. Esto, ¿veis? Aquí, en esta zona, estamos haciendo una misa porque, bueno, un autobús se fue acantilado abajo y se mataron todos, porque suben por... Esto fue donde estaba Abel. Son caminos por asfaltar y entonces no solo el camino es peligroso, sino los vehículos suelen ser peligrosos porque no tienen revisiones como toca. Entonces los frenos allí fallan continuamente. Entonces al final no sabes si es el freno, si es el conductor, si es el terreno, pero accidentes es exagerado. Bien, ahí vemos la misa con un sombrero muy típico de esa zona, porque cada zona tiene lo suyo. En el cementerio, y también en el cementerio. Esta es una pequeña aldea de la montaña. La mayoría de hay muchísimas, muchísimas en la sierra. Muchísimas. Este concretamente, que yo fui a visitar a un compañero sacerdote, él estaba en el pueblo tenía 700 habitantes, pero aldeas de 50 habitantes, de 100, pues tenía más de 30. Y evidentemente no le daba tiempo en un año a visitarlas todas. Porque cuando digo visitar es hacer algo pastoralmente en ellas, era imposible. Pero algunas sí. Suelen ser casas de adobe con dos espacios. Un espacio común y otro espacio donde es un cuarto único. Entonces, el espacio común está la cocina en el suelo. Cuando digo cocina es leña. Donde cocinan, la mesa donde comen y ya está. No tienen más. Así suele ser. Los quiz también. Exacto. Los quiz, que es el conejo de Indias, que es muy típico allí, especialmente para comida de fiesta. De fiesta los tienen por allí. Cuidado que no lo pises, porque los tienen sueltos por allí. Ahí estábamos comiendo después de la misa del entierro. Claro, la mesa, como veis, era para nosotros. No porque sea de lujo, sino porque ellos suelen comer sin mesa. Ellos se apoyan al lado y comen así. Para ellos es muy normal con el tenedor todo. Nosotros no teníamos esa experiencia y nos dejaron en la mesa, apoyarnos en la mesa.
Pero más o menos porque ellos también celebran, bueno, esto es una comida de entierro, pero ellos celebran mucho también los cumpleaños y cuando te invitan, pues también un poco es así. Se apoyan todos alrededor de las paredes y así comen. Entonces, cabe mucha gente, no hace falta ni mesas, ni muchas sillas a veces tampoco, porque incluso de pie, pues, ¿ves? Esa es una pequeña aldea. No sé, igual tenía 50 habitantes y sería ganadera, vivían del ganado, muy alta, muchos metros de altura. Esa es la cocina que tienen en esas casas, ¿eh? Así es, no hay más, no hay más. Y estaban cocinando concretamente el cuy. Una capilla de ahí de la sierra, con los niños de allí. Cuando yo fui a visitar a este compañero sacerdote, era diciembre y a principios de diciembre, para poder celebrar todos la Navidad, pues ya a principios de diciembre empezábamos a hacer misas de Navidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que durante todo un mes, pues todos hubieran podido tener una misa de Navidad. Porque ya os digo, sí que son muy religiosos, son muy religiosos, pero no tienen las oportunidades de aquí. Ese es, sí. Lo mismo, sí. Lo mismo por allí, por la sierra, iban a fiesta de fin de catequesis también. Bueno, de antes de Navidad, porque después continúa. Otra capilla de la sierra, por dentro la capilla. ¿Veis? Esta chica, esta niña, ahí en la sierra va vestida así, con esa falda es típica en esa zona, en cada zona. Pero claro, ya lleva una vez, porque con el frío, pues lleva ropa de todo tipo, pero es típico. O esta joven también, llevaba el bebé detrás. Esta joven sería muy, muy joven. Y esto sí que ya es un traje muy típico, pero este es de los buenos, porque esto era concretamente un lugar turístico. Pero normalmente esto también tan elegante o lo usan en la fiesta o bien para lugares turísticos. Los quiz, bien, muchos pueblos de la sierra no llegan y llegará en años los tractores, por ejemplo. Entonces tienen que arar a mano o con los burros, como antiguamente aquí. Ya. Y ahora con respecto a la selva. Vamos a ver unas cuantas fotos de la selva. Las fotos estas de la selva que vamos a ver corresponden a Contamana. Contamana es una población cerca de Requena de Perú, ¿no? La selva. La diócesis de Requena, bueno, diócesis no es diócesis, es vicariato. Un vicariato es cuando aún no llega a ser diócesis porque no tienen los medios ni económicos ni personales para poderlo ser. Entonces, es la misma diócesis. Pues están a una distancia de 2 o 3 días en barco, porque los barcos suelen ser lentos. Ahora, cuando yo me vine ya hace 4 años, inventaron uno más rápido. Para recorrer una zona que se recorría en 24 horas, recorrerla en 8, eso es muy rápido, para ir por el río. Pero eso es algo nuevo. Bien, la selva, como toda la selva del Amazonas, esto ya es parte del Amazonas, aunque el río es el río Coyali, que luego desemboca en el río Amazonas. Siempre el gran problema son las serrerías. Bueno, en todo Perú, ya os he dicho, el gran problema general es el trabajo informal en todos los aspectos. Hay mucha minería, muchísima, y hay mucha serrería, porque medios tienen, pero la mayoría es informal. Cuando es informal, pues ya os podéis imaginar, cada cual saca lo que puede y como puede, y es súper difícil de regular eso, al mismo tiempo que crea muchísimas mafias. ¿Por qué? Porque evidentemente se mueven millones, en este caso de dólares, millones. Entonces es un problema. En la selva, uno de los problemas es la deforestación. Existe la legal, existe la ilegal, pero es deforestación, se va deforestando, al mismo tiempo que la contaminación debido a las petroleras también. Cuando yo estaba, por lo menos 2 veces, 2 petroleras, bueno, pues se derramó todo el petróleo por el río y ¿cómo limpian eso? Dicen que sí, pero no, al final no lo limpian. Y la gente que vive allí vive del río, o sea, pesca en el río, esa es su comida. Los árboles, los pocos plátanos que tienen, pues es también su comida, pero ya está.
y beben del agua del río. La hierven, pero beben de ahí la mayoría. Por tanto, lo cual significa que siendo los más pobres, cuando algo de esto ocurre, pues acaban en el hospital el que tiene suerte, pero muchos mueren pues, debido a estas cosas. Es un gran problema eso. Bueno, aquí vemos desde la avioneta una foto de un trozo de cómo van. Ahí hay mucho, los ríos este es el Ucayali, pero tiene muchas curvas de este tipo, muchísimas. Más deforestación. Claro, toda la selva es, o sea, ¿de qué viven la mayoría? De la madera. Y esto ya es llegando a Contamana. Contamana, no recuerdo los habitantes, tal vez tengo unos 20.000 más o menos. Y después los cientos de pequeños caseríos perdidos por la selva. Es otra cultura, otro paisaje, otra cosa. Y hay mucha. En cuanto a paisaje es espectacular, la selva es espectacular en cuanto a paisaje, pero también viven los más pobres. De hecho, apenas cuesta encontrar profesores que quieren estar ahí. ¿Por qué? Una por el sueldo y otra por entenderme por las comodidades. No hay, a veces el internet está fallando continuamente, los medios no son los de la ciudad. Entonces, todos los que de allí, los pocos que de allí consiguen estudiar para ser profesores, intentan irse siempre a las ciudades. Y entonces, claro, ¿quiénes quedan? Los más pobres, en todos los ámbitos. En la educación también, los más pobres. Bien, este es José Luis, un franciscano que sigue estando allí en Contamana y hace poco pues cogió también el COVID, lo pasó y ahora ya se ha sanado y ha vuelto otra vez a Contamana. Actualmente en Perú siguen los templos cerrados, debido al COVID, siguen cerrados. Bien, esto es Contamana, el río es enorme, pero cuentan que en el Amazonas no se ve, de lado a lado no se ve, entonces todo tipo de contrabando es muy fácil allí, aparte que debido a las mafias pues ponen dinero y hay tráfico de todo tipo. Este es el más pequeño, este sí que se ve de un lado al otro, pero viven de eso. Estas barquitas que se llaman pequepeques sirven para desplazarse. El río tiene mucha corriente. Esta es la parroquia de ahí de Contamana, recién pintada. El mercado, los mercados de ahí típicos de, por ejemplo, no sé si se ve bien a la mujer que hay ahí con esa blusa. Eso es de la cultura de los shipibos. En la selva, en la sierra decíamos que existen sobre todo el idioma quechua, pero es que en la selva hay muchos idiomas distintos, muchísimos. Y con el idioma, sabéis, la cultura y la tribu propia. Y entonces, bueno, es cierto que muchos de ellos viven en las ciudades más o menos mezclados, pero también, pues, incluso en la propia selva, pues hay culturas muy distintas y a veces entre ellos tampoco se llevan bien, porque ancestralmente siempre se han llevado mal y entonces ese es otro problema de convivencia, pero bueno, así es la selva, con muchísimos más idiomas. Ellos, los franciscanos, esto es un ejemplo, porque como ya os he dicho, cada parroquia tiene lo que puede. Los franciscanos tienen un colegio para niños minusválidos en medio de la selva. En medio de la selva. Entonces están ahí, como pueden, ayudando a estos niños que suelen pasar el día ahí en el centro y luego ya se van a dormir a las casas. Pero es el único, no solo en la ciudad. Bueno, es que además ahí los kilómetros son exagerados, en la selva son exagerados. Por tanto, para entendernos, esto es un súper lujo para tener un colegio de niños minusválidos. Es un súper lujo en medio de la selva. Bien, las casas allí son de madera, distinto. Las de la sierra son de barro, las de la selva son de madera porque es lo que hay. Cada cual utiliza el material que tiene. Y en la selva suele llover muchísimo, muchísimo. Es tropical, es calor todo el año, pero llueve. Hay 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía. Cuando digo de sequía, es que llueve a ratos, pero todos los días llueve. Todos los días del año prácticamente llueve. Bien, y sí pasa, muchos viven así. Lo mismo que pasaba en la ciudad, que cada cual planta donde puede, aquí también, en la selva también. Y esta es la casa de este señor. Ahí vive y ahí duerme y ahí tiene todo.
y no hay más. Y no tiene más, no tiene más. Pero no este, hay cientos. Bien, hay unos proyectos que el franciscano este pudo hacer, ha sido la elaboración de casas nuevas. Ha hecho centenares de casas nuevas de madera, pero muy bien, evidentemente con toda una serie de condiciones para que las cuiden, para que los puedan llevar y en distintos barrios. ¿Por qué? Sobre todo porque en la parte del río siempre se inundan las casas. El río suele crecer con las lluvias e inunda todas las casas, centenares de casas. Entonces, ya lleva prácticamente 10 años ahí, entonces ha conseguido hacer muchos proyectos de nuevas casas para toda esta gente. Cuando al fútbol los niños, una capilla, veis cómo también está en alto porque suele inundarse de agua. Un colegio, esa es otra, un colegio en una aldea, una aldea de la selva. Una aldea, pues ahí estarían todos los niños de esa aldea. Esos son todos. A veces va el profesor, a veces no va. Entonces ahí hacen como pueden. Este niño, yo hice la foto porque el mismo José Luis me dijo, mira, ¿ves ese niño? Está pescando. Dice, ¿por qué está ese niño tan pequeñito ahí solo? Pues eso tiene que pescar su comida. Su comida, porque seguramente sus padres están trabajando donde pueden o como pueden y muchos niños pues subsisten en parte así, tan pequeñitos. Ya está. Bien, pues un poco, yo pasé 6 años, yo estuve 6 años, evidentemente el primer mes me chocó, sobre todo porque culturalmente somos muy distintos, aunque hablemos el mismo idioma, culturalmente somos muy distintos. Cuando digo me chocó, no significa que quisiera volverme, sino que me impresionó. Me impresionó muchas cosas, me impresionaban muchas cosas. Y eso que al principio de ir, pues estuve 6 meses primeros en una parroquia donde ya hay clase media. Pero cuando decimos clase media, no es toda la parroquia. También en la misma parroquia hay mucha pobreza y muchos barrios dentro de la misma parroquia pobres. Pero bueno, poco a poco fui adaptándome, conociéndoles y conviviendo con ellos. Entonces, fue algo muy bonito. Os explico por qué. Porque mi idea no era ir a solo tener una experiencia, sino a convivir con ellos. Y claro, cuando convives con ellos, pues sufres con ellos, porque los problemas son horribles, los problemas que tienen en muchos aspectos, debido gran parte a la pobreza, debido a la educación, debido a familias desestructuradas, debido a la violencia y mucha violencia, también a las propias enfermedades, no tienen seguridad social. Los hospitales públicos son muy deficientes y no tienen. Entonces, muchos no se curan de enfermedades que aquí se curan, sino también hay mucha enfermedad mental debido a todo esto, debido a todo el sufrimiento que pasa. Entonces, mi idea era esa, compartir con ellos la vida de ellos, en este caso, evidentemente, en una parroquia. Y ahí, pues bueno, he podido vivir muchísimas cosas y he podido, en medio de esta realidad, disfrutar mucho. Son muy cariñosos en ese aspecto, muy agradecidos. Hablo de la gente de la parroquia porque después también hay de todo. Lima tiene mucha violencia, hay mucha violencia en Lima. Y por eso uno no puede ir solo por Lima, tiene que ir siempre acompañado de alguien de allí que sabe, que capta por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir. Pero yo hablo de la gente de la parroquia, que es con la que conviví, con la que tuve experiencia. Y entonces, en ese aspecto estuve muy convencido. Poder caminar durante esos 6 años con ellos, a la espera de, si Dios quiere, en el futuro, ya veremos, no tengo programado nada, poder tal vez, poder seguir, poder volver. No sé, ahora sí que, si tenéis alguna pregunta que hacer. Es que 6 años no se pueden resumir en tan poco tiempo, es mucho. Pues más o menos un poco el mapa de Perú. Y similar debe ser el resto de Latinoamérica. Dependerá, me explico. Actualmente, en la parroquia donde yo estaba, está cerrada. No hay ninguna actividad. Cuando digo una actividad, ¿qué hacen los curas?
¿Cómo sobreviven los curas? Porque pensemos, igual que la gente no puede ahorrar, las parroquias a veces tampoco. Entonces, si viven al día, ¿y cómo viven al día? Pues actualmente están haciendo misas online. Y aquellos que le quieren dar el estipendio, pues viven de eso, no viven de otra cosa. No tienen colectas. El tema de banco allí, por ejemplo, no se mueve. La mayoría no tienen cuenta bancaria. La mayoría porque, por lo menos cuando yo estaba. Y entonces, es todo muy informal. Entonces, mi parroquia, concretamente, ahora mismo, me cuentan que está cerrada. Está cerrada y no hay actividades. No hay actividades. Pero eso debido a que hay mucha enfermedad y los que yo conozco que he podido hablar por teléfono con ellos, muchos han muerto, muchos lo han pasado. Algunos lo han pasado por segunda vez. Y entonces, claro, no lo sé. Después, tal vez a lo mejor hayan zonas donde haya menos COVID o donde el tipo de tarea no requiera estar en contacto muy cercano, pues no lo sé, tal vez. Pero no lo sé. Eso habría que hablar con cada realidad, porque cada realidad es distinta. No, es que si culturalmente y de costumbres ya somos distintos, en esto también. Entonces, habría que ver en cada situación, en cada país. Yo sé que hay países que están mejor. Ahora mismo Chile también está mal otra vez. Vuelven a estar encerrados en casas por segunda vez. Entonces, hay que ver la evolución en cada país y en cada situación. Julia, ¿nos escuchas? Es que creo que tenía la mano levantada. Julia, ¿puede ser que tuvieras la mano levantada? Sí, sí. Sí, adelante. Sí, no, fue que las fotos no las hemos podido ver en línea, pero bueno, las explicaciones estaban muy bien y no las hemos imaginado, simplemente era eso, no quería interrumpir. Vaya, qué lástima. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Sí, yo no tengo ni idea. Simplemente te montar esto, no. Y como no tengo a nadie al lado que me enseñe, tampoco no aprender solo. Y pasa eso en colegios también están cerrados. Es un colegio pues también está cerrado. Sí. Y es muy triste porque estuve ayudando, bueno, porque conozco unas religiosas que están en otro lugar, que estuvieron en mi parroquia, pero ahora están en otro lugar. Ellas se estaban dedicando ahora a comprar bombonas de oxígeno, porque la gente no tenía. La gente que se contagiaba de COVID no tenía. No tenía acceso al hospital y no tenía acceso al oxígeno. Entonces, pues bueno, vamos a comprar las que podamos y esas son las que llevamos a los enfermos. En muchos casos, para que mueran con menos sufrimiento, no, ni siquiera para salvarles, para que mueran sin sufrir tanto, con oxígeno, por lo menos. En ese aspecto es muy triste. Ya era triste la sanidad antes del COVID, ahora es mucho, mucho más triste. ¿Cuál es la misión que tenemos? Eso no lo sé, eso tendréis que preguntárselo a ellos. Pero evidentemente en cada lugar distinta. Supongo que si en un colegio... lo importante sobre todo no es tanto que vayáis a hacer cosas, sino a ver, a colaborar y ya está, y a conocer. No hay más porque en 10, 15 días o si queréis 30, no hay mucho. A no ser que sea un proyecto muy específico, vamos a construir 10 casas. Bueno, eso es distinto. Pero al final se adapta a cada realidad. Si en una parroquia hay colegio, pues me imagino que puede haber apoyo escolar a los niños o a veces a los profesores, depende de cada realidad. Si no hay, que hay un comedor social, pues a lo mejor es el comedor social. Pero al final es compartir el tiempo y la vida con la gente de allí. No es tanto hacer, a no ser que sea un proyecto muy, ya he dicho, muy concreto, sino estar con ellos y conocerse y compartir el tiempo y eso, pero eso, claro, eso os lo dirán ellos, yo no sé tampoco dónde vais. Depende, claro, depende del lugar y del tiempo, porque al final dice, a ver, si realmente se va ese tiempo, en este tiempo, ¿qué actividades hay en la parroquia donde podáis colaborar? Entonces, ahí es donde.
Eso para que depende muy bien a veces organizan deportes, En mi parroquia, de fútbol. cuando yo estuve, vino un grupo, en este caso eran de ya que habían terminado el junior, ya eran más mayores, y estuvieron más o menos 10 días. Claro, en 10 días, pues bueno, pues que pueden estar un poquito en todas las actividades que hacen, estar, no hacer, sino estar. En un comedor social que pudimos hablar con otro que no era de la parroquia, sino que era del barrio, para que conozcan la actividad de ese barrio, y era estar. Más que nada era estar, porque claro, no puedes montar, a veces no puedes montar algo propio para quienes vienen de fuera, salvo que ya hayan proyectos programados de este tipo. Como os he dicho, construcción de casas, educación o de niños o de profesores, o en el caso de la medicina, pues a lo mejor hay proyectos de organización también. Pero bueno, cada parroquia es un mundo. Visitar casas y familias, bastantes dentro de esto ahora con el COVID, muy bien. Sí, con el COVID es muy complicado. Pero a veces, por ejemplo, estas religiosas que os digo, ellas visitaban en su parroquia, que también eran nuevos asentamientos, visitaban casa a casa, sin entrar. Claro, no puedes entrar, pero desde la puerta les llevaban además un sequito con comida. Claro, a ver cómo estáis, porque también no hay psicólogos, hay muy pocos psicólogos al final, y la gente necesita hablar, y cuando la gente sufre, necesita ser escuchada. Esa es una parte que a veces que no... Desde aquí se olvida, sí, porque como aquí tenemos psicólogos y psiquiatras, estás mal, pues vete a hablar, vete. Allí no tienen dónde ir, entonces necesitan a alguien que les escuche, y eso ahí es muy importante, más importante de lo que pensamos. No que les solucionen los problemas, pero que les escuchen. Entonces, ellas iban casa a casa, casa a casa. El saquito era una excusa, el saquito de comida era una excusa para tener contacto con esa gente, a ver cómo estás, tal. Y en ocasiones, pero esto es un ejemplo, en ocasiones, pues bueno, a esta familia vamos a intentar ayudarla, además, de otra manera, si podemos, ¿no? Porque claro, ese contacto te hace conocer la realidad. Pero bueno, hay mil. Eso ya, como te digo, cada parroquia es un mundo y se organiza como puede. Claro, ya te digo, ahora mismo Perú está en esta situación. Luego, la segunda parte de la formación, cuentan cómo se han las experiencias de los distintos grupos, nos van contando su experiencia y así también conocemos qué se hace en cada uno de los a lo largo del año. Vamos conociendo bares, labores y tal, a través de los que está ahí. Una pregunta más. Muy bien, Sergio, pues ánimo. Sergio, Adelante. ¿me Diga, oís? ¿Me oís? Sí. Don Paco, encantada de haberle escuchado y felicitarle por su entrega ya. Yo quería preguntarle, un día normal de su presencia en la misión, ¿cómo se desenvuelve? Y segundo, según su experiencia, si a su misión acudieran jóvenes para colaborar, ¿qué prioridades le marcaría usted como la mejor presencia y colaboración de ellos? Bien, ya les digo que cada parroquia es una realidad distinta. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, en la misma diócesis mía, una parroquia donde se solía acompañar, que era la de Vicente Folgado y César Buendía. Ellos tienen un colegio, ahí, claro, con un colegio con 3.000 alumnos y gran parte de ellos también pobres, pues ahí se pueden hacer muchas cosas. La mía no tenía colegio. Hay otro colegio también, la de Vicente Folgado, que aún son más pobres y también tienen colegios en medio de un arenal y también se pueden hacer muchas tareas de este tipo. En la parroquia donde yo estaba concretamente, bueno, teníamos el comedor social con ancianos, conseguimos después hacer también actividades con ancianos porque ellos mismos nos decían, hay muchos ancianos solos, esa es una realidad también de aquí, pero hay también muchos ancianos solos que no tienen nada, pues vamos a hacer actividades con ellos. Teníamos actividades por las tardes
no de catequesis, sino otro tipo de actividades con las acciones un poco para acompañarles en medio de la soledad. Algunos podían ser catequistas, pero como suelen ser 10 o 12 días, no solemos enfocarlos, por lo menos yo no solía enfocarlos por ahí, porque para 10 o 12 días, sin conocernos, no sabemos, es un lío. Y entonces, simplemente, en mi caso, en mi parroquia, pues que pudieran acompañar y conocer cómo hacen allí cada una de las cosas, y si iban a lo mejor con el coro joven, pues iban con ellos, el coro joven a veces les acompañaba a otros, conocerse, estar, convivir y también en ese comedor social que dije. Un día mío normal, allí en Perú, era la mañana la tenía un poco más libre, en el sentido de que disponía más del tiempo. Y entonces me dedicaba especialmente a reparar pues muchas cosas. Allí siempre hay tanto techos como baños, como luz, como agua, hay cosas que reparar. Cuando digo reparar, no es que yo sea técnico, tenía que buscar al técnico, acompañarle, abrirle, estar allí, tal. Entonces, prácticamente las mañanas, casi todas las mañanas de todo el año, eran dedicadas a eso, porque un templo con sus locales y con sus 7 capillas, pues siempre habían cosas que reparar muchísimas. Y ya por las tardes, sí que la tarde era atender a la gente que venía, porque aquí no suele venir mucha gente a hablar con el cura, viene muy poca, pero allí viene muchísima de toda, con cualquier problemática de todo tipo, que evidentemente nosotros no podíamos resolver, pero sí podíamos escuchar. Y además, incluso gente de cualquier religión, no solo católicos, de todas las religiones, solían venir a que les escucháramos, el sacerdote que les escuchara. Algunos evidentemente pedían ayuda económica y donde, en lo que podíamos apoyábamos, pero la tarde era para escuchar, sobre todo a la gente que venía. Luego ya estaba la misa de la tarde y después de la misa siempre había algún grupo de pastoral, o bien de confirmación, o bien de catequesis familiar, o bien de matrimonios, o de otros, o de Cáritas parroquial. Y entonces siempre después de la misa era reunión con el grupo en el sentido de estar con ellos, acompañarles y después ya pues dormir. Vivíamos varios sacerdotes en la misma casa y entonces comíamos juntos y rezábamos también juntos en la casa, pero más o menos un día normal era eso. O sea que la tarea evangelizadora tiene respuesta. A ver, no lo sé. Yo he estado pocos años, y entonces nosotros hicimos incluso una misión popular sui generis, muy a la nuestra, porque la montamos nosotros, lo hicimos nosotros, intentamos visitar todas las casas del barrio, todas. Evidentemente duró 2 años y fuimos organizados invitándoles, evidentemente, a participar de las capillas. Claro, en esos 2 años no vimos gente nueva, en las capillas no vino gente nueva. Eso sí, a las catequesis todos los años se apunta gente nueva, las distintas catequesis de todo, de primera comunión, de confirmación, ahí se apunta gente nueva. Grupos de parejas también, grupos de matrimonios, también había mucha pastoral, había mucha. Ahora, si están muy abiertos o no lo sé, porque yo lo comparo con el número de habitantes, pero evidentemente a nosotros nos faltaba tiempo para poder atender bien todo. Nos faltaba porque era muchísima gente. En parte también por falta de sacerdotes y a veces también por falta de agentes de pastoral, que había muchos, muchísimos más que posiblemente que aquí, pero aún así para la cantidad de gente pues resultaban pocos. Pero bueno, ahí caminábamos, esa era nuestra tarea, ir transmitiendo la fe, ir conviviendo con la fe y de esa forma ir creciendo juntos en todo lo que Jesús nos va transmitiendo en su Evangelio. Eso es. Muchas gracias. De nada. Muy bien. De nada. Yo ahora me sentaré ahí detrás y de aquí unos minutos me iré en silencio sin molestaros. Que os vaya muy bien a todos y ánimo. Si tenéis la ocasión... Si tenéis ocasión este año, pues lo tenéis. Soy Javi.
¿vale? Tengo 21 años actualmente. Y fui hace 2 veranos, en el verano del 2019, a misión allí a Mozambique. Entonces, bueno, actualmente soy estudiante de enfermería, estoy en cuarto de carrera, a falta de 5 días de que me den el título. Y entonces, bueno, ahora allí os contaré un poquito lo que hice, con quién estuve, bueno, todo cómo está ahí el asunto. Bueno, nosotros nos fuimos antes de empezar lo que fue la misión. Siempre está bien pues, ubicar un poco dónde estuvimos, que es donde está Mozambique, ¿no? Su contexto, ¿no? Entonces, bueno, Mozambique está en el continente africano y como podéis ver está ahí, o sea, está en la parte sur de África, tocando con África del Sur, y tiene muchísima zona de playa, mucha costa, claro, obviamente, porque es un país muy largo, también tiene mucho interior. Entonces, esto es simplemente contexto. Y lo más importante es que Mozambique tiene muchísimas enfermedades, ¿no? Entre ellas, bueno, tenemos por ejemplo el SIDA, que allí está muy instaurado. También está la malaria, ¿no? Que allí muchísima muere de malaria. Es decir, vale que actualmente, bueno, COVID hemos visto que ha parado el mundo, pero allí siguen habiendo en África enfermedades que aquí las tenemos erradicadas en Europa y allí, por ejemplo, siguen siendo uno de los problemas. El caso es que, además de todas las enfermedades que tiene Mozambique, también hay un problema que son las inundaciones, ¿no? Que es como podemos ver ahí, que llega una época del año que Mozambique tiene mucho sol, muchísimo calor, pero luego llega unos meses que llegan las riadas. ¿Qué pasa? Que allí todas las casas que no están edificadas, claro, si no tienen cimientos, son casas hechas con barro y tal, pues llegan las riadas y las barren. Entonces, claro, bueno, con todo este contexto, bueno, nosotros estuvimos en Nacala, bueno, en Ontupaya, que es un barrio, y bueno, en medio de todo este contexto y esta oscuridad que tiene pues el país, están las hermanas que dan un poquito de luz. Allí, bueno, el proyecto, que es Proyecto Ontupaya, lo primero que siempre se suele comentar es que el proyecto son las hermanas. Al final, nosotros aquí lo que hacemos, bueno, nosotros mandamos a ir de aquí, pero cuando vamos y hacemos la misión, nosotros vamos con ellas. Es decir, nuestra misión es acompañar y hacemos vida con ellas. Nosotros dormimos con ellas, comemos con ellas, vamos a misa todos los días vamos a misa. Y bueno, pues nada, hablaros un poco también de cada una. Esta es la hermana Regina y es la superiora, que yo el año que estuve justo tuve un encuentro, entonces tampoco estuve muchos días con ella, pero bueno, los días que estuvo, súper maja y pues eso, y súper acogedor y todo muy guay. Es muy alegre. Sí, es muy alegre ella, sí. Es lo que te digo, que si es que solo en las caras, además, eso también, ahora lo iréis viendo en todas las fotos, es que es felicidad pura, es decir, ya no ella, sino el país. Es decir, la gente, por poco que tenga, allí son muy felices, es decir, con poco les vale. Que a veces antes también lo han dicho, a veces es sobrevivir, pero bueno, hay gente que ya no es sobrevivir, también vivir. Con muy poco se puede vivir, se puede ser feliz, al final vivir, vale, que es comer y tal, pero yo pienso que también ser feliz. Y si ellos con tan poco son felices, al final también viven, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos más gente que ahora, pues eso, hacemos con quien estuvimos, ¿no? Que sobre todo estuvimos con las 3 hermanas que se ven aquí, que son María, Isabel y Joaquina, ¿no? Porque también está Sidonia, que luego saldrá, pero en esta foto creo que no está. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros estuvimos sobre todo con estas 3 hermanas, ¿no? Y ahora, pues bueno, os explico un poquito cada una cómo se distribuían, ¿no? Porque las hermanas ocupan y abarcan muchas funciones allí en Ontupaya, tanto a nivel educativo, ¿no? Como por ejemplo Joaquina, que Joaquina también es enfermera, entonces está allí en el centro de Acuni y, bueno, pues ayuda a la población de allí. Luego también está María, que con María Isabel, es con las que más hemos estado.
Y bueno, María se encarga sobre todo del centro de secundaria y Isabel del tema de las escoliñas, ¿no? Entonces, bueno, eso, estuvimos siempre con ellas, o bien estábamos con una, acompañando en las escoliñas, ayudando, o bien con las dos, o por ejemplo haciendo formaciones, ¿no? Es decir, las hermanas al final, tú llegas allí y tú te tienes que, allí hay una misión, que es lo que han dicho, ellas están allí de misión mucho tiempo, y nosotros al final llegamos un mes, y al final tenemos que adaptarnos y hacer lo que nos dicen, pero bueno, que al final ellas siempre están buscando cosas que nosotros podamos hacer y nos tienen, pues eso, como que saben focalizar, es decir, usar los recursos, ya que vamos, los tienen a nosotros entretenidos, entre comillas, pero claro, también, por ejemplo, para dar formaciones, es decir, que saben dar uso de los recursos que tienen, muy bien. Entonces, bueno, para que veáis que nosotros seguimos en contacto, esto ya es actual, ¿no? O mascarilla. María, por ejemplo, ahora cada X tiempo les dan un permiso y ella es valenciana y se pudo venir aquí a Valencia. Entonces, yo, por ejemplo, quedamos con ella y tal. Es decir, que día a día tenemos un grupo con ellas y seguimos en contacto. No es que llegamos allí una vez al año o cuando se vaya y las vemos y tal. No, no, es decir, estamos en contacto bastante. Bueno, y luego, por ejemplo, estos tiempos de cuarentena de COVID, que nada, que eso, seguíamos, pues eso, hacíamos videollamadas con ella, con ellas, de vez en cuando, y nada. Vale. Luego, bueno, pues eso, la cara de felicidad, lo que repito, estar allí, estar de misión, al final tú vas a dar todo lo que puedes y más, ¿no? Tú vas, pues, no sé, pues imaginaos a dar formaciones, a pues, ayudar a lo que sea, pero es que al final tú acabas recibiendo mucho más, es decir, recibiendo mucho más en cuanto a experiencia de vida, de alegría y de lo que es. Ya te digo, es vivir la alegría y su forma de vivir y todo allí es distinto. ¿Vale? Es todo, aquí estamos a lo mejor más acostumbrados además ahora a vivir rápido, a vivir todo ya y eso. Allí es otro ritmo, es un ritmo que a lo mejor, pues eso, a ellos les vale y ya os digo, es diferente pero es muy alegre y muy feliz. Entonces, bueno, estas son fotos, ¿no? de allí, creo que esto es justo detrás del colegio, que vemos ahí que, claro, llegan las riadas y se lleva la tierra. Entonces, hay mucha erosión del terreno. Ahora ha habido un proyecto no de Manos Unidas, sino que y han estado intentando solucionar esto, porque claro, este proyecto, por ejemplo, aquí se ve muy poco, pero esta brecha yo cuando fui cada vez era muy grande y claro, esto se va comiendo casas y va tirando, como que va eliminando, claro, pues donde la gente vive al final. Entonces, Manos Unidas sé que fue a hacer ahí un proyecto que, claro, eso es un proyecto mucho más grande de lo que podemos hacer nosotros para intentar, pues, parar, echar tierra y poder acabar un poco con esto. Y bueno, una foto con los niños, que yo os digo, si es que enseguida allí son súper alegres, eran vernos, una cámara de fotos, todos posando y tal. Bueno, entonces eso es más fotos de la zona, para que veáis cómo son allí las casas más o menos. Estas aún tienen ladrillo y bueno, esa está aún a medio construir, pero bueno, esas son las casas más o menos lo que hay allí. Es decir, y casas que están hechas con tierra, pavimentadas con tierra y tal, y nada, pues lo que han dicho, allí tienen sus terrenos y empiezan a construir, pero bueno, seguimos con lo mismo, allí el techo que tienen tampoco cuando hace mucho calor no aísla mucho y cuando hace frío pues tampoco aísla mucho al final y sobre todo eso, las riadas. Cuando llegan las riadas, las casas que son más, ahora lo veremos, mira, por ejemplo con esta, pues se las llevaban, ¿no? Es decir, al no tener unos cimientos y una base sólida, pues es uno de los grandes problemas que ahora veremos cómo repercutía sobre todo a nivel de los niños, las escoliñas y tal, ¿vale? Entonces, bueno, las hermanas estaban sobre todo en escuela primaria también, bueno, la infantil, la primaria y la secundaria, ¿no? Entonces, bueno, la primaria es una escuela súper grande y bueno, estos son del primer año, creo que fue Mireia, o segundo, que fue allí a dar
clase a los niños y aquí se ve poco, pero son clases súper grandes, entonces están todos ahí muy... eso, que hay muchos por clase y claro, pues la formación allí se hace lo que se puede. Allí otra foto allí en la escuela de primaria para que veáis que son un montón y aquí ya os digo que no se ve casi nada de todos los que son en realidad. Y bueno, la escuela secundaria, ¿vale? La escuela secundaria es la que lleva sobre todo María, que ya os digo, allí María también, cada una en donde está, ¿no? En primaria, secundaria y escoliñas, se están moviendo constantemente y están todo el rato haciendo proyectos para que los niños tengan mejor calidad de educación, ¿no? Por ejemplo, María en el año que nosotros estuvimos, estuvo con un proyecto para implementar ordenadores muy básicos, pero bueno, para darles una formación aunque sea de Word y Excel, porque dices allí Word y Excel, Mozambique también, la capital, o sea, y las grandes ciudades de Mozambique también tienen, o sea, no es todo como lo hemos visto, que son casetas, también hay grandes ciudades y gente que pueda llegar con formación de un poco de informática, por ejemplo, era algo a valorar, ¿no? Una mejor formación y algo en lo que destacar. También ha estado también hizo una sala de estudio y eso es decir, que no solo se conforman con lo que hay y lo mantienen, sino que encima intentan ayudar y mejorar la propia educación que se le da allí a los jóvenes, ¿vale? Y bueno, llegamos a las escoliñas, ¿no? Que esto es el problema que estábamos hablando antes, que antes las escoliñas eran así, que eran de barro, madera y tal, ¿y qué pasa? Que llegaban las riadas y las escoliñas las barría la riada. Entonces, nada, pues había que volver a construirlas, los niños estaban sin sitio y, bueno, esto también iba a decir que esto realmente también son las escoliñas, que son todos los profesores que tienen de la educación infantil, ¿no? Aquí está la hermana Isabel, ahí la veis, y luego todos los demás son todos los profesores de cada escoliña. Es decir, las escoliñas están repartidas, está el centro infantil y luego como Ontupaya es muy grande y los niños tenían que, claro, niños de 3, 4 años, tenían que recorrer distancias muy grandes, ¿no? Para llegar al centro infantil. Pues bueno, las hermanas lo que hicieron es poner en X sitios una escoliña para que los niños no tuviesen que andar tanto o no tuviesen, exacto, menos problemas de movilidad, digamos. Entonces, bueno, aquí están todos los profesores juntos, pero bueno, cada profesor tiene su escoliña y luego hay, creo que 3 o 4 en el centro infantil. Y bueno, pues ahí a la sombra, por ejemplo, hacen actividades, hacen juegos, allí aprenden a leer, porque claro, otro de los problemas que hay allí en Mozambique es que allí fueron colonia de Portugal, entonces allí se habla portugués, pero claro, pasa como antes nos contaban, allí tienen su propio idioma, que allí es el macú. Entonces, claro, muchos niños han vivido con sus familias y no saben, llegaban a la escuela de primaria, esto es porque surgen las escuelas de infantil. Llegaban a la escuela de primaria, que es cuando empieza a ser la educación, y no sabían escribir y solo sabían macúa. Entonces, en estas escoliñas como que les daban ya la formación básica, el poder, pues eso, el portugués, y el empezar a saber, pues bueno, una educación de infantil, lo que se les da. Y bueno, a través también de juegos, que allí, claro, se mueven mucho y nada, allí a las afueras. Entonces, bueno, esto es para que veáis cómo era antes una escoliña, ¿no? Así, nada, con barro, palos y poco más. Entonces, bueno, allí también, pues nada, son muy felices, les gustan mucho las danzas, también aprender con juegos y, bueno, ahí veis que también ahora todos los niños allí tienen, van vestidos con uniforme, como veis, todos van. Y nada, que es decir, tienen como su calidad mínima, es decir, está bastante bien, la verdad. Que las hermanas se esfuerzan mucho en eso, en que todos tengan su uniforme. Si no lo pueden pagar, pues ayuda de esta manera. Es decir, no se lo regalan, por así decirlo, sino que encima como que le dan valor al trabajo de lo que hacen. Porque si tú al final das algo, das el pan, pero no, por ejemplo, enseñas a pescar, no le dan valor. Sin embargo, si ellos trabajan por ello, aunque sea ayudando, por ejemplo, uno tiene un huerto, no puedo pagarte, pero oye, te ofrezco esto, pues estás dándole valor a ese trabajo.
¿Vale? Y entonces, bueno, ahora vamos a ver con el paso de los años, cuando fueron Mireia y María del Mar, bueno, vieron pues eso, las escoliñas, las que hemos visto antes. Entonces empezó Proyecto en Tupaya a moverse para poder hacer escuelas pues, más sólidas, que no llegase la riada y se las llevase. Entonces, bueno, ahora vamos a ir viendo la evolución. Y nada, aquí como veis ya empieza a tener una pizarra, ya empieza a ser de cemento, el techo ya es un techo. Y poco a poco, pues bueno, las escoliñas han sido pues más cada vez un centro, ahora veréis. Bueno, aquí fue cuando la inauguración de las escoliñas, con la hermana Isabel, mira, y esta Sidonia, que no la he dicho mucho, perdón, pero la hermana Sidonia también se encarga, junto a la hermana Isabel, de las escoliñas, ¿no? Bueno, también es que justo pasó, igual que con Regina, que el tiempo que estuve yo también se tuvo que ir con ella, entonces tampoco pude coincidir mucho, pero bueno, también increíble la hermana. Vale, entonces, bueno, eso, bueno, ahora no es así en la actualidad, luego veremos fotos más actuales, pero bueno, como podéis ver ya es la propia escoliña. Y lo mejor de todo esto es que el proyecto en Tupaya lo que hizo fue darles, bueno, a las hermanas el dinero, y las hermanas lo que hicieron es a las escoliñas darles los materiales, ¿no? Es decir, no se lo construyeron porque volvemos a lo mismo. Si yo cojo, te construyo la escuela, al final esto es algo que yo te he dado, ¿no? Pues no. Aquí cada escoliña, a los jefes, ¿no? De lo que, donde estaban puestas, porque allí hay como jefes locales, por así decirlo, se les dio el material y ellos montaron cada uno su propia escoliña, es decir, fue montado por ellos mismos y todo lo hicieron ellos, es decir, luego a todos se les dio la misma cantidad de bloques y la misma cantidad de todo. Luego ellos decidieron cómo distribuirlo. Entonces, todas las escoliñas, a su manera, son únicas, es decir, no hay dos iguales. Que eso yo creo que es otra de las partes más bonitas de lo que hacen allí, que al final es, pues eso, que sea de ellos y no... Porque al final las hermanas están allí de misión y es verdad que están, pero al final eso tiene que sentir ellos que es suyo. Entonces, bueno, aquí tenemos una comparación de lo que era la escoliña antigua, que es esa de ahí, y luego la nueva. ¿Vale? Para que veáis la diferencia de una a otra y que, bueno, que luego ya entrando en las nuevas, pues, por ejemplo, nosotros que fuimos en verano se notaba que era más fresca, es decir, ya empiezan a tener mejor aclimatación que lo que es una casa normal. Luego, bueno, la escoliña, vinieron nuevos proyectos, que estas son las sillas que luego salen, pero bueno, ya empiezan a tener sus sillas y ya tienen donde sentarse, una pizarra y donde tener su formación, para que veáis cómo va evolucionando el proyecto, las escoliñas y cómo pues va mejorando su calidad. Sí, correcto. Esa además creo que fue la primera en pintar. Sí, pero a día de hoy ya están todas pintadas y ya están todas con muebles. Bueno, ahora luego lo veremos. Con muebles y que ya están muy bien todas. Sí, eso fue Mireia y Mar, que fueron a la inauguración el segundo año. Y mira, esto fue al siguiente año, que aquí ya estaba yo, que ahí es cuando ya empezaron a pintar las escoliñas todas. Bueno, esta es Isabel, que a Isabel le encantan mucho los edits. Y bueno, pues eso, que al final nosotros el año en el que fuimos estaban pintando las escoliñas y a día de hoy, ya os digo, están todas pintadas y aquí se ve, que luego lo veremos, otro de los proyectos es, exacto, sillas y mesas para todos, para que puedan estar sentados y mejor, no solo cara muchas sillas, por ejemplo, como veíamos en la primera foto. Entonces, bueno, lo guay es que las hermanas siguen moviéndose y no paran, es decir, están detrás de un proyecto otro. Entonces, bueno, este fue uno de los últimos, que es cultivar, nutrir y educar, que a lo que se encargaron las hermanas es de las partes más alejadas, ¿no?, de lo que son Tupaya. A las mujeres de la zona les dieron herramientas, el profesor que es Bencito, les enseñó, ¿no?, a cultivar para que también, pues eso, ellas pudiesen trabajar y ellas pudiesen ofrecer algo. Es decir, no solo a nivel de las escoliñas, sino también ayudan allí en la zona.
Entonces, bueno, este proyecto, ya os digo, a partir de todo lo que se hizo, todo el material y la formación que les dieron, luego tuvieron su propia cosechas y algo con lo que vivir. Al final, cultivar, nutrir y educar. Entonces, bueno, además de todo, de escoliñas, escuela, CUN y tal, también está allí la parroquia. Que la parroquia, bueno, esta es la parroquia de allí, pero luego estaba a la que íbamos. Esta íbamos una vez a la semana. También es muy importante porque allí es que te saludaba todo el mundo, es decir, es una parte muy importante de Mozambique. Allí te veían, solo por verte ya con las hermanas ya era, bueno, motivo de que te saludase todo el mundo, muy feliz. Y allí además, o sea, tú te paras a hablar, no es como aquí que a lo mejor ves a alguien y saludas de hola y adiós, no. Allí eso está muy mal visto, de muy mala educación y allí tú, es lo que os digo, es otro ritmo más tranquilo donde tú paras a hablar con la gente, no como que pasar de todo con la rapidez esta que vamos actualmente. Entonces ya os digo, íbamos a la parroquia y claro, como íbamos todos los días al final, pues al final la gente te iba conociendo, los que también estaban allí todos los días. ¿Vale? Y el grupo de mujeres, que este era otro de los proyectos de la hermana María, lo que os digo, estaban en... ¿Qué pasa? Que allí las mujeres, muchas, pues claro, no han tenido formación ni nada, y entonces María lo que hizo, la hermana María, fue coger a varias y darles formación. Es decir, algún día le enseñaban, por ejemplo, a hacer abalorios, ¿no? Que por ejemplo van por ahí, por eso van todas con pulseras. Otros días les dimos primeros auxilios, que bueno, lo di yo, y se lo di a este grupo de mujeres, a los profesores que hemos visto antes, y sigue trabajando con ellas, está buscando a gente para poder formarlas y que al final también son gente muy importante, porque allí las mujeres son las que lo hacen casi todo, es decir, las que trabajan, las que van con el agua, con... Y nada, ahora con esto del COVID, claro, allí también han estado en cuarentena y ahora que allí, por ejemplo, ahora llega el invierno, ahora están saliendo más, pero claro, hasta ahora hemos tenido un poco parado, claro, y desde España también, porque todo ha estado parado, la situación no ha ayudado, pero bueno, ahora en cuanto a eso, ponernos ya estamos a tope para los siguientes proyectos que nos digan. Y si se puede ayudar, claro, también lo permite la situación. ¿Y cuando fuiste, te pusiste muchas vacunas? Pues sí, creo que me puse, creo que 4 o 5, no todas eran por vía parenteral, pero sé que algunas eran de beber, pastilla y luego algunas pues sí, de pinchar. Y mientras estabas allí, tenías que tomar pastillas para... Sí, el maratón, para la malaria. Entonces, eso te lo tomabas todos los días, tenías que tomártelo una semana antes y una vez que volvías de Mozambique tenías que estar otra semana más tomando malaria. Porque claro, allí para la malaria. Me gustaría saber también esto que te supone como joven, esta experiencia, no la ves así, pero tú vuelves y decir como... Yo me acuerdo, sí, que por ejemplo ese verano cuando volví, pues bueno, claro, es impactante porque llegas de una realidad donde estás todo tan en comunidad con la gente, donde ves que les hace falta muy poco para ser felices. Yo me acuerdo que llegué ese verano aquí, claro, que ves otra vez a esto, a la vida deprisa, pues nada, la parroquia, volver a pisarla en vez de estar allí, que estamos casi todo el día, una vez por semana. Entonces es un poco impactante, porque claro, vuelves otra vez a esto. Pero bueno, luego llegan pequeñas cosas, vídeos de las hermanas, vas hablando con ellas y pues, trae un poco el recuerdo de todo eso y de que al final fue una experiencia muy bonita también a nivel católico y ya te digo, yo por lo menos me fui implicando más en mi parroquia, a nivel de junior, del coro también, el año pasado de Cáritas con el COVID, pues al final intentas volcarte un poco más en la parroquia, bueno, yo por lo menos,
por la experiencia que vives allí, porque allí, ya te digo, todo el día están en misa, y es algo bonito que al final, pues nada, te vuelcas y intentas traerte un poquito aquí. Que van pasando los meses, la rutina viene y parece que se te va olvidando todo un poco, pero bueno, luego llegan estas cosas, llegan las hermanas, hablas con ellas y parece que vuelve a haber un poquito de esta luz de cuando vas de misión. Merece la pena. Quiero decir, porque claro, aquí estamos muy bien y tenemos una playa en verano y tal, entonces, ¿por qué merece la pena dedicar un mes? Sí, yo creo que sí, que merece la pena, pero vamos, que todo el mundo debería irse una vez de misión en esta vida, ya te digo, porque tú vas a dar y al final recibes tú mucho más. Y cómo te llena de persona por dentro, de lo que te da la gente de allí al final, esa cara, esa alegría, ese modo de vida, te lo llevas tú y eso al final merece mucho más la pena que, pues eso, que perder aquí, entre comillas, un mes de tus vacaciones por aquí, por España, merece mucho más la pena, yo creo, irse allí. Entonces, bueno, el año pasado, claro, tenía intención de volver, pero bueno, con esto del COVID no pudimos y este año yo no vuelvo porque, claro, acabo de acabar la carrera y ya estoy de enfermero para trabajar, pero bueno, no sé si volver a algún proyecto en tu país. En cuanto pueda, mi intención es volver, claro está. En cuanto estabilice un poco mi situación, pues eso, volver allí. Ahora, claro, yo fui en segundo, también estuve algunos días en el centro de salud, pero bueno, ahora lo que sé, después de 2 años de carrera, COVID, pandemia por medio, a lo mejor ahora podría ofrecer mucha más ayuda a nivel sanitario que la que ofrecía en su momento. Porque también de las hermanas. Exacto, aquí, que Joaquina es la que está allí, siempre prácticamente. Ahí, ¿por qué se denomina el proyecto? Así que tiene ese nombre. Claro, es de aquí de la comunidad, claro. Exacto, del barrio. Entonces, proyecto en Tupaya para el barrio, para todo lo que necesitan. ¿Y en el centro de salud gracias o qué te enseñaron a hacer? Sí, en el centro de salud, por ejemplo, estuve con la hermana Joaquina, que ella se encargaba de consultas de pediatría. Es decir, se les daba así un vistazo general. Ellos además trabajaban mucho, con mucho más algoritmo que aquí en España, es decir, algo mucho más básico. Entonces allí tenía fiebre, ¿no? Pues la típica pregunta. Y también había un médico que se encargaba sobre todo de la malaria, ¿no? Se hacían pruebas de malaria a casi todos los niños que pasaban que tenían algún síntoma. Y uno de los datos así a remarcar es que, por ejemplo, si iban 100 niños, pasaban por consulta en una mañana, ya te digo, 3 horas para Joaquina, un estudiante, el médico y estando yo, de esos 100, 40 daban positivo en malaria. Es decir, por eso el recalcar al principio que la malaria parece que es una enfermedad que la tenemos olvidada, pero que allí en África sigue muy presente y que es muy dura. Entonces esto, y luego, bueno, después de pasar consulta, pues luego lo que se les decía de administrar, o sea, algunos tenían que llevar algún pinchazo de antibiótico y tal, luego se les administraba después de pasar consultas, iban esperando y una vez que había pasado la consulta del grupo, ¿no? Por así decirlo, las cartillas, a los que tenían que inyectar, pues se les ponía. Entonces, bueno, ya te digo, por entonces bien, pero a lo mejor a día de hoy, pues sí, cuando pueda volver la ayuda sanitaria, a lo mejor, claro, que hagamos más experiencia, la ayuda puede ser, puedo ayudar más, todo lo que pueda dar. No, yo agradecerle a Javi la exposición que nos ha hecho y también agradecerle pues cómo ha ido descubriendo esa riqueza de haber participado en la misión, lo que ha supuesto para él. Creo que es un poco denominador común de todos los que van, ¿no? Pero de vivirlo de una forma u otra, los resultados son muy distintos a nivel personal. Y le quiero felicitar porque se ve que ha recogido y ha visto con unos ojos muy buenos y ha vivido con intensidad la misión. Felicitación, Javi. Que contagies a otros esa realidad
de la riqueza que aporta la misión cuando uno va en plan de ser instrumento y de querer hacer presente ese amor que el Señor nos regala, que a fin de cuentas esa es nuestra entrega. No tengo tanta información misionera. Entonces, por un lado, queríamos comentar la fecha del próximo encuentro, que queríamos consultar también, porque hemos tenido que ir moviendo por una serie de acontecimientos, hemos tenido que mover las fechas y como sabéis, y si no lo sabéis, lo estamos comentando ahora, el próximo encuentro ya es el preparatorio para aquellos grupos que este verano sí que van a salir a misión, pues para hacer una formación mucho más concreta y específica de cada lugar, ¿no? Ahora sí. Hermana, perdón, la he silenciado, es que hacía eco, ¿vale? Entonces, vale, la propuesta. Vale, entonces la propuesta es el día 25 de junio vamos a celebrar la jornada de Valencia Misionera. El encuentro de Valencia Misionera. Dice tú, espera un segundo, ¿vale? Vale, le desactivo el micrófono, que si no hace eco. ¿Vale? Luego si quiere participar, ya lo activa. Vale. Entonces, el día 25 tenemos el encuentro de Valencia Misionera. El día 25 de junio es viernes. Entonces, el encuentro va a ser por la mañana, pero se alargará a lo largo del resto del día, ¿vale? Entonces, siendo viernes, no es domingo ni el sábado, que es cuando solemos hacerlo, pero queríamos saber la posibilidad, siendo el día 25, el día 24, festivo, porque es San Juan, a lo mejor habría la posibilidad de poder participar el 25 en el encuentro íntegro. Y luego, lo que solemos hacer es, una vez que termina el encuentro, que ya nos pasaremos un poco de información con los participantes, de qué va a participar, que continuaríamos nosotros con esta formación que estábamos haciendo ya concreta para las experiencias de verano. Y luego lo que tendríamos que ver también es si podemos hacer noche en el seminario y continuar al menos parcialmente la mañana del sábado, porque sabemos que a lo mejor hay gente que trabaja, que no puede dejar de participar, entonces si ya acude viernes a media tarde, pues intentaríamos pues, hablar de tener esa formación y luego sobre todo la misa de envío. Pues vamos a hacer también en este último encuentro la misa de envío para las misiones. Entonces, así un poco en abierto, la posibilidad de hacer el encuentro viernes, haciendo noche viernes por la noche y quedándonos sábado por la mañana, ¿sería posible? Sí. Entonces, ya lo confirmaremos, enviaremos un email recordando y poniendo ya bien todos los detalles. Con respecto a los grupos de este verano, hay personas que ya saben efectivamente que van a poder participar, otras personas que están participando pues, hoy por primera vez o que han venido a interesarse o que se están preparando también de cara a futuras experiencias el próximo año. Pero para los que todavía hay ciertas dudas, a lo largo de esta semana también vamos a concretar, vamos a volver a contactar y vamos pues a ver sobre todo el tema ya de cerrar los grupos. Aquellos que lo sabíamos, si se han unido más personas al grupo, pues bueno, todos estos detalles a lo largo de esta semana lo iremos cerrando para poder ver la posibilidad de pues, ir concretando, comprar los billetes, el tema de las vacunas, todo esto poder ir haciéndolo ya, ¿vale? Entonces, ahí está también, ha salido la idea o salió una noticia que estuvimos comentando de que a lo mejor es posible que para cooperantes, misioneros, voluntarios se pueda vacunar antes de ir a misiones del COVID, ¿vale? Más allá de todas las vacunas que estábamos comentando antes que también son necesarias, lo que pasa es que esto todavía no se ha concretado. Tenemos que explorar esta vía. Muy bien, gracias Julia. Gracias por participar. Entonces, tenemos que explorar esta vía y también lo veremos. De momento, a los sitios a donde vamos,
no están pidiendo de manera obligatoria que se esté vacunado de COVID, pero sí que es cierto que siempre es más recomendable, tenemos más seguridad si ya tenemos la vacuna, pero insisto que no es obligatorio. Vamos a intentar explorar esto, a ver si habrá posibilidad de vacunarnos y así también estaremos más seguros por todas partes. Y no sé si a este respecto, ahora luego, como solemos hacer antes, solemos dedicar unos minutos, una vez que acaba todo esto, solemos tener la merendola, que en esta ocasión no tenemos merendola, tenemos agua, por si queremos ver, pero luego también pues eso, podemos interactuar, no tanto a nivel online, que a lo mejor es un poco más complejo, pero sí que aquí, pues, para todas las cosas que vayan surgiendo, pues comentarlas ahora, ¿vale? Y ¿qué más cosas? Por otro lado, queríamos presentar hoy también, para aquellas personas que no van a poder hacer la experiencia misionera en esos territorios de misión, la experiencia misionera aquí en nuestra diócesis, que es Misión Joven. Voy a proyectarlo. Misión Joven es una experiencia que llevamos varios años intentando hacer, a ver si este año por fin podemos desarrollarla, y es esas experiencias misioneras que llevamos a cabo en territorios de misión, poder hacerlo también en Valencia. En este caso sería en Sinarcas, ¿vale? Es un pueblo del interior, de Camino de Muz. Y entonces digamos que lo haríamos, se hace con una doble finalidad, ¿verdad? Por un lado, tener una experiencia misionera, igual que podríamos tener en estos territorios, de manera más breve, serían 7 días, del 12 al 18 de julio, y con el segundo componente, por un lado la misión y por otro lado una formación, ¿vale? Tendríamos por las mañanas momentos de formación misionera y de preparación de aquello que se va a llevar a cabo, de las actividades, de las dinámicas, de todo lo que se va a llevar a cabo por las tardes, lo prepararíamos por la mañana. Esto nos va a servir, que es una de las intenciones que tenemos también desde la delegación para el evangelismo para nuestra diócesis, es tener animadores de misiones cada una de las parroquias. Entonces, actualmente la figura que tenemos de animación misionera en las parroquias es la delegada o el delegado de misiones y los grupos de misiones. La intención también es que esos animadores de misiones, después de haber vivido experiencias de misión, como puede ser esta concreta, como pueden haber sido otras tantas que podamos haber tenido, que podamos llevar la misión de nuestra parroquia y animar a que desde aquí también pues, seamos sensibles y reconozcamos nuestra dimensión misionera como bautizados que somos. Entonces es un poco pues esto que decía, que nos decía Javi, ¿no? O sea, yo lo viví allí y luego cuando vine en mi parroquia también, pues, me impliqué más, intenté pues esto también ser misionero aquí. Y pues esto, o sea, que esa animación, pues en el momento de las campañas misioneras, de poder colaborar, de poder llevar testimonios misioneros, todo esto, de tener también un contacto con la delegación y todo aquello que hacemos desde la delegación que pueda llegar también más a cada una de las parroquias, ¿no? También la idea entonces de esta misión joven es hacer misión y prepararnos para poder ser animadores misioneros de nuestras parroquias. Sí, un campamento en la parroquia estamos bien que las actividades pues deportivas, recreación, formación, de muchas cosas de misión. Realmente no somos cristianos, sino una confesión, porque somos cristianos, estamos en el partido de hecho. Lo que hicieron nosotros en las parroquias, pues hubiese también los judíos que de la formación para después, pues dentro de la animación juvenil, dentro de la consideración y sobre todo pues un campamento, ¿no? Hay actividades que pues a partir vamos a invitar a la gente del pueblo pues a una oración y una música que se puede hacer algo que lleva un poco por ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que se viene a un campamento o dos de estos que se uno como preparado para después la parroquia hacer actividades. Para comentar también que eso que los niños, los jóvenes, vayan despertando esta dimensión cristiana, esta dimensión cristiana, y
pues a veces vamos a misiones y también pues puede estar como está pegado, está frío, está perdido. Misiones no nos cuidado, sí, sí, que seguro, pues no sabemos cómo hacerlo. Debemos intentar enseñarlo y practicar las dos cosas para que sí uno pueda luego decir, no, sí, ya lo he hecho, vamos a hacerlo así. En este sentido, también otra cosa que queríamos presentar es un campamento de infancia misionera. Como sabéis, este año sería la edición número 11 del campamento de infancia misionera que se organiza en la diócesis. Lo que pasa es que por las condiciones, lo que hemos hecho ha sido confeccionar una serie de materiales para poder hacer un día, por ejemplo, de misionero en un campamento que ya está montado, poder hacer un día misionero en una actividad concreta que se realiza desde la parroquia, desde algún centro educativo. Incluso se ha confeccionado de tal manera que se pueden utilizar las actividades por separado, que no tienen su conexión y tienen su hilo, pero también se pueden preparar de manera, se pueden utilizar de manera separada para darle importancia y trabajar también la dimensión misionera en los campamentos, en las parroquias y en este caso con la infancia. Ahora también tenemos un ejemplar impreso. Si estáis interesados, también lo lanzaremos y lo publicaremos para que podáis tener acceso, pero ahora si queréis podemos verlo, podemos ojearlo y podemos comentar de cara a poder llevarlo también a vuestras parroquias, ¿no? Es en base al proyecto de Infancia Misionera, que es con Jesús a la misión, con Jesús Niño a la misión, y este año concreto, igual que lo hemos hecho en el campamento, es con Jesús a Nazaret. Somos familia. Se centra en esa etapa de Jesús en Nazaret y sobre todo con la misión que tenemos cada uno, que tienen los niños en concreto, en sus familias y en su entorno. Entonces, pues es una serie de actividades que ahora podremos ir comentando y que enseguida, en esta semana, lo tendremos colgado en la web para que podáis tener acceso a ello y podáis también llevarlo a vuestras parroquias, centros o lo que necesitéis. Y por último también, invitaros a participar el próximo viernes a las 10 de la noche en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, en la vigilia para jóvenes que se organiza desde la Delegación de Juventud. Este viernes la tenemos también conjunta, la Delegación de Juventud y la Delegación de Misiones, y entonces estáis también invitados a participar porque pues, esta vigilia tendrá ese carácter marcado misionero y podéis participar a las 10 en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Y no sé si quieres comentar alguna cosa. Realmente, ¿qué destino con esta situación de COVID y pandemia? ¿Qué destinos hay previstos para ir al extranjero este año? Dada la situación tan extraña que hay. Sí que es cierto que hay muchas complicaciones y por eso de todos los destinos donde solemos acudir, este año tengo que reducir mucho. Sí que es cierto que por un lado nos han dado esto bueno y vamos a ir, los mediantes por supuesto, a la República Dominicana, a la diócesis de San Juan, allí iremos con una misionera laica de Ocasa y bueno, pues aquí hay varios presentes que también están para participar en este proyecto. Por otro lado, si no pasa nada, quizás también está aquí, pues podremos ir con su congregación de las misiones de la de Jesús y María a Honduras, a la misión que tienen en la Lima, cerca de San Pedro Sula. Por otro lado, pues iremos también, bueno, don Arturo irá con un grupo de seminaristas de verdad al Amazonas, al Vicariato de Requena. Y luego también estamos intentando la posibilidad de ir a Mozambique, pero en este caso con la obra misionera de Jesús y María, con las pilarinas, también vamos a intentar, estamos en contacto para poder ir este verano a Nacala. También con ellas, porque las plazas ajustado, y de sitios también, por un lado, todo que son, pues, por ejemplo, colegios de pues no, tanto por misioneros, que sí puedes pedir para que se adelante la misión, por todas las experiencias que se van a hacer este verano para que salgan
salga bien y lo mejor posible. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo